¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Surrealismo en estado puro. El dictador Nicolás Maduro decreta que la Navidad ha llegado a Venezuela, empezando en el día de ayer, en octubre. A través de un video, este prócer de los penes y los peces anunció, como ven en sus pantallas, a bombo y platillo, que los arbolitos, las lunaitos típicos de las fiestas decembrinas habían llegado ayer al Palacio de Miraflores, a la casa del gobierno del régimen chavista. Acompañado de su esposa, Cilia Flores, y tratando de repicar las imágenes de la primera dama estadounidense en la Casa Blanca, donde se muestra la hermosísima decoración navideña. A este paquidermo con banda presidencial solo se le puede ocurrir hacer muestra de tan mal gusto en medio de la hambruna, la miseria, la corrupción y el éxodo con el que castiga a su pueblo. Porque la realidad detrás de esos horrendos arbolitos es que más del 94.5% de los venezolanos son pobres y casi el 77% viven en la pobreza extrema, y donde los más pequeños además son los más afectados. Honestamente, cuesta creer que nadie le ponga una camisa de fuerza a este individuo o que le recomienden cambiar de medicamentos, escuchándole decir al final del video que en Venezuela, y leo textualmente, vamos a tener unas Navidades felices, brillantes, llenas de luces y de coloridos. De no ser porque su desfachatez es demasiado previsible, una maniobra para desviar la atención pública de los graves problemas que enfrenta su gobierno, muy similar a la del año pasado, cuando decretó la Navidad el 15 de octubre con otro eslogan, el que en estas Navidades alegres impulsamos la soberanía alimentaria. ¿Qué es eso? Y en medio de la peor crisis alimentaria, la falta de recursos médicos, el COVID y la amargura de quienes se ven obligados todos los días a abandonar sus hogares. Y obviamente, pues, déjenme decirles algo. Este año los arbolitos ya han entrado en Miraflores, pero yo les puedo garantizar que la mesa de Nochebuena, a excepción del lechón, que está servido 365 días al año, pues va a tener dos platos en el menú que prometen indigestarlo. Un pollo de apellido Carvajal y un postre llamado Sab, que podrían poner al descubierto sus sucios negocios. Bon appetit, señor Maduro. Bueno, pues en este programa de hoy, que no tiene desperdicio, usted no se puede despegar de su asiento. Déjenme presentarles ya a mis invitados. Negar Granado, abogado, opositor venezolano. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, María. Un placer para mí acompañarte esta noche. Y está también Vladimir Kislinger, que nos acompaña, periodista venezolano. Muchas gracias también por estar con nosotros. María, el placer es mío. Y antes de empezar, si les parece, ¿qué tal si entramos en materia viendo las maravillosas imágenes de este bosque de los horrores? Cilia, qué bello está el palacio. Llegó la Navidad, empezando octubre. Una belleza, mira este arbolito. Se pone bello el palacio, mira. Adornado. Estamos en reuniones de trabajo hoy. Pero quería que vieran qué bello. Mira esto, mira estos venaditos. Ven acá. Mira estos venaditos, mira estos venaditos. Mira qué detalle tan bello, ¿eh? Qué lindo. Ah, mira. Qué lindo, mira acá. En Venezuela vamos a tener unas Navidades felices. No, o sea, yo no tengo palabras. Si no fuera porque esto lleva e involucra el sufrimiento de tantos millones de venezolanos, yo diría que a este hombre le tienen que dar el Oscar al payaso mayor del circo. Pero vamos a ver cuál es la realidad que también se vive en las Navidades venezolanas. Señor presidente, se lo digo de antemano, no le duele mi país, pues se rumora que es colombiano. No le duelen los viejitos, los enfermos ni el de a pie. No le importa a usted un carajo lo que le pase al pueblo venezolano. Renuncia a la presidencia, Nicolás toma conciencia que ha destruido nuestro país con el cuento del legado y de una guerra supuesta. Digo, agarra tu maleta y te me vais pa'l carajo. Renuncia a la presidencia, Nicolás toma conciencia que ha destruido nuestro país con tu burro indiferencia. Bueno, pues esto es como un
petit aperitivo, ¿no?, de lo que realmente vive desgraciadamente el pueblo de Venezuela. Negar, ¿cómo podemos comer estas barbaridades? Mira, para mí esto es una burla a la población venezolana, una burla a los venezolanos. Y cuando hablo de la población venezolana, son los que están más directamente afectados por lo que está pasando en Venezuela. O sea, no se puede entender que un país en una crisis sumergida como la que está Venezuela, con una crisis eléctrica, con una crisis de medicinas, de medicamentos, con una crisis de alimentos, con una crisis económica. O sea, hubo una reconversión el 1 de octubre donde hasta la plataforma de los bancos estadales se cayó porque no podía hacerse la reconversión como pudiera ser una reconversión. Le han quitado a la moneda 8 ceros. ¿Sí? 8. O sea, que la gente se ha levantado más pobre todavía. Efectivamente. Aparece el presidente burlándose de los venezolanos, hablando de que, bueno, llegó la Navidad a Venezuela, que llegó la Navidad al Palacio de Miraflores. Mira, un presidente que de alguna u otra forma pudiera tener un poquito de sindéresis, un poquito de conciencia, un poquito de cordura, lo menos que haría es presentar un Palacio de Miraflores como el que está presentando. Vergüenza. Porque a lo último, si el régimen de Venezuela es un régimen chavista, es un régimen antiimperialista que está en contra de los Estados Unidos, que es su principal enemigo, el primer símbolo que tiene de la Navidad es un arbolito de Navidad, un arbolito que no es el símbolo venezolano. Y además ese bosque de los horrores, pues si todavía me dijeras, es que es surrealista, es que no tengo por dónde coger. Totalmente. Adicional a eso, vemos que la noticia que traes en la introducción habla del 94,5% de que la población que está dentro de Venezuela está en pobreza y el 77% ¿Sí? de la población venezolana está en pobreza extrema. Lamentablemente, ese venezolano que amaneció con un dólar más devaluado el día 1 de octubre, el día de ayer no tenía cómo celebrar ni siquiera que pueda llevar el pan a la mesa de su casa. Vamos a pedirles a nuestros compañeros, antes de pasar con Vladimir, que nos muestren cuál es el sentir de la calle con esto precisamente que está contando Negar. Honestamente pienso que la inflación ha estado bastante fuerte aquí, ya son la tercera vez que hace una reconversión en Venezuela y pienso que esto es debido a las malas gestiones que ha tenido el gobierno en la parte internacional y de la economía. Ahora la gente se confunde más con eso de la reconversión monetaria. Aparte de eso, si todo está en dólares, veo algo innecesario que quiten tanto cero y que sigan malgastando dinero en moneda. Vladimir, yo la verdad que en mi introducción yo decía que hace falta desfachatez realmente, falta de vergüenza, falta de valores. Que decir, me faltarían palabras del diccionario para poder traducir esta acción que ha hecho este señor adelantando las Navidades y con ese nefasto video. Sin embargo, hay que añadir además que los niños en Venezuela, el 65% solamente están escolarizados, el 17% van a la universidad solamente y además viven en esos índices de pobreza, viven con problemas alimenticios. No tienen el alimento que necesitan y por tanto tienen retrasos físicos. Esto es grave para que este señor esté haciendo eso. Sin duda, Mariana, hay varios elementos que tenemos que destacar. El primero, a partir de esas cifras que nos indicas, es que justamente el régimen de Maduro y anteriormente el de Chávez tanto criticaban los modelos democráticos antes de lo que ellos llamaron la revolución bolivariana, pero la ironía es que la inmensa mayoría de los inmigrantes venezolanos que salieron del país, que son ya casi 6 millones de personas, entre el 60 y 65%, tienen algún tipo de profesionalización. Y ahora vemos el contraste bajo el modelo socialista, ese que tanto hablaron, de ese que tanto dijeron que llevarían la educación a las poblaciones más pobres, donde sencillamente no solo se destruyó la institucionalidad de las universidades y de los principales centros superiores de educación, sino además que los que crearon tampoco llegaron a funcionar. Pero te voy a decir algo, Mariana, tenía rato que no veía una introducción, un programa tan elocuente como la tuya al principio. Gracias. Y te quiero felicitar porque Gracias. quedé con la boca abierta. ¿Y por qué? Porque describes 3 elementos en ese video que vimos un poco más temprano, 3 elementos que son los que faltan justamente
en el día a día del venezolano. Hablas de una decoración, de unos arbolitos y por supuesto lo que representa el bosque, lo que representa la selva, lo que representa la agricultura. En Venezuela no se produce ya prácticamente nada de lo que se consume. En un segundo lugar hablas de la luz, porque por supuesto está decorado el Palacio Miraflores con algo que le falta a la inmensa mayoría de los venezolanos, siendo un país que es fue productor de la energía limpia, energía hidroeléctrica que incluso vendíamos a Colombia y vendíamos a Brasil, pues sencillamente ya no hay manera ni siquiera de tener la estabilidad del servicio eléctrico. Y el tercer elemento, hablas de estos venaditos, de estos animales alusivos a la Navidad, pues que representa también la comida. Nos preguntamos qué va a comer un venezolano promedio en Venezuela. Ahora, ante esta realidad, vemos varias consecuencias que saltan a la mente. Lo primero, hablabas de escolarización y hablabas de escolarización en términos, digamos, de la escuela elementaria hasta la universidad. Pero ¿qué hay de aquella tasa de desnutrición en nuestros niños? Exacto. Porque no sirve de nada tener un niño en un pupitre, en una mesa, en un salón de clase, si ese niño no está bien alimentado. Y estas son consecuencias que no se van a vivir en el corto plazo, se van a vivir en mediano y a largo plazo en términos incluso de desarrollo intelectual de una población que tradicionalmente fue profundamente trabajadora y profundamente dedicada a la profesionalización, así sea técnica o incluso profesional como tal. No puedo estar más de acuerdo contigo y creo que Negar estaba sintiendo todo absolutamente lo que decía. Es que adicional a eso también tenemos que ver que si nos ponemos a ver cuáles son las fallas y las falencias que ha tenido este régimen, tenemos que también caer en lo que es la caída de lo que es la fuente de empleo. O sea, claro. el empleo formal ha caído de tal forma que hoy en día abunda los empleados por cuenta propia o informales. De hecho, un periódico internacional hizo un trabajo el fin de semana buenísimo donde solo 13% de la población está empleada formalmente, tomando en consideración que el principal empleador, producto de los cierres de las empresas, la crisis económica y las expropiaciones del régimen, no hay fuente de empleo por parte del sector privado. Adicional a eso, Vladimir habla de un tema que nos llama profundamente la atención, la desnutrición. La desnutrición no solo la vemos en los niños, en los adolescentes, vemos adultos mayores desnutridos. Mayores, por Dios. Y adicional a eso, vemos también cómo el régimen lamentablemente se burla de la salud del venezolano. O sea, Nicolás Maduro anuncia el día de ayer que venía un cargamento de 15 millones de una pseudo vacuna o de una aspirante a vacuna Abdalá. Que no está reconocida por eso se llama la FDA. aspirante a vacuna. Exacto. Para poder vacunar a 5 millones de personas. Ahora, ¿cómo tú vas a vacunar a alguien cuando ni siquiera está aprobada? Ni siquiera, no por la FDA, por la Organización Mundial de la Salud. El mejor ejemplo, en el lugar donde se ha utilizado, es el de mayor índice de muertes por COVID que es en Cuba. Pero adicional a eso, reconoce que viene una tercera ola de infecciones por COVID. Lo que significa es que la tasa de mortalidad por personas infectadas con COVID, adicional a eso, la tasa de mortalidad, porque hay personas que no tienen cómo tener sus medicamentos o sus tratamientos porque tienen enfermedades distintas a la del COVID, va a seguir aumentando porque no hay cómo garantizarle el principal derecho humano, que es el derecho a la vida. Bueno, y la gran pregunta, el gran debate que ha dividido incluso a la propia oposición es qué va a pasar ese 21 de noviembre cuando se legitime este régimen y veamos al señor Guaidó depositando la papeleta en esa urna. Quisiera empezar con Vladimir. Wow, es muy difícil responder sin perder los sesos, ¿no? Lo diría de esta manera. El día de hoy justamente tuve la oportunidad de entrevistar a un político venezolano acá en la Florida Central. Y él me decía una gran falacia. Él me decía, nosotros hemos decidido, no decidimos postularnos. El pueblo nos exigió que nos postuláramos para no dejar ningún espacio abierto. Un representante del Partido Acción Democrática. Y yo le respondía, y quiero unir este argumento a lo que dijo Negar en el bloque anterior, le respondía lo siguiente: el pueblo venezolano
ha entendido que la solución, triste y desgraciadamente, no parte por el liderazgo de los actores políticos, sean de un lado o de otro. Ante tal realidad, esa economía de la que habla Negar es el resultado de un accionar de un pueblo, de una sociedad que no le ha quedado otra que reinventarse un país paralelo a un país virtual que viven los políticos. Entonces, lo que pase con Guaidó, lo que pase con Maduro, y quien gane y quien pierda, va a tener, y créanme lo que les digo, va a tener sin el menor cuidado a la población venezolana. No va a haber ningún tipo de consecuencia de cara a la, y les pido disculpas, pero no va a haber ningún tipo de consecuencia de cara a lo que vive hoy en día la población venezolana. Y eso lo vamos a ver a partir del 21, y hay una respuesta que es mucho anterior. En diciembre del 2020, cuando aún se trató de estirar ese chicle ya usado llamado interinato en Venezuela, con este famoso referéndum con 3 preguntas, ya para ese momento sabíamos que el gobierno interino de Juan Guaidó había terminado. Y el mejor ejemplo es lo que está ocurriendo hoy día, no solo en Venezuela, sino puertas afuera, con casos como, por ejemplo, el de monómeros que se encuentra en Colombia y otros tantos casos que pudiéramos traer a colación. Pero fíjate que es curioso porque Leopoldo López va a venir a Miami a participar en el Congreso de Derechos Humanos, en el Oslo Freedom Forum, y ya sabemos que va a haber opositores venezolanos que se van a manifestar en contra de lo que consideran que es colaboracionismo. Cohabitación, colaboracionismo, convivencia, como lo queramos llamar. Pero definitivamente Leopoldo López ya reconoce que las consecuencias del 21 de noviembre no son las consecuencias que estaba esperando el pueblo. O sea, ya Leopoldo López reconoce que las elecciones son unas elecciones que están viciadas. Reconoce que no hay otro camino para poder sacar a la dictadura, porque no es el camino electoral, no es el camino de las votaciones. Y adicional a eso, en una entrevista que le da a un periodista venezolano asentado aquí en Miami, le dice que definitivamente Guaidó iba a dar una rueda de prensa para hablar del caso Monómeros. Monómeros ha sido la caja chica del interinato. Monómeros ha sido la caja chica por medio de la cual Leopoldo López puede mantenerse en Venezuela y hacer giras, en España, perdón, y hacer giras mundiales. Y el señor Juan Guaidó llevando palo en Venezuela, hablando de elecciones libres, sin haber cumplido el cese de la usurpación y el gobierno de transición. Y con los presos políticos dentro de las cárceles. Pero es que y sin que sea un pacto de caballeros, porque este señor jamás ha hecho elecciones limpias y libres. Pero es que ese es la principal consecuencia que nosotros tenemos que entender para poder saber de que nosotros no podemos salir de una dictadura como la venezolana con el instrumento de la democracia que se llama el voto. O sea, no se puede salir de una dictadura, ni la cubana, ni la nicaragüense, ni la de Venezuela, utilizando las urnas electorales. Por algo muy sencillo, porque son una dictadura y van a utilizar ese voto como el principio de legitimación y reconocimiento de un gobierno democrático. Mejor no lo has podido decir. Estoy 150% de acuerdo contigo. Creo que mucha de la gente que está en casa está de acuerdo contigo. Pero hay un tema más. Hoy se ha abierto la frontera entre Venezuela y Colombia. Vamos a escuchar las declaraciones de la viceministra. El presidente Nicolás Maduro nos ha pedido anunciarle a la población del estado Táchira, fronteriza con Colombia, que a partir del día de mañana estaremos dando apertura comercial entre nuestros países. Colombia está dispuesta también a empezar un proceso ordenado para que podamos garantizar ese paso fronterizo. Pero voy a ser muy claro, esto no va a ser con chambonadas y eso no va a ser de manera súbita. Ya le he dado una instrucción a la DIAN, a Migración Colombia y a la Fuerza Pública de tener todo dispuesto para empezar ese proceso gradual, que empiece lo más pronto posible, pero que empiece garantizando ante todo la seguridad y la bioseguridad del pueblo colombiano. La seguridad y la no injerencia en los asuntos privados del pueblo colombiano para crear caos y desestabilizar el país de cara a unas elecciones. Vladimir, ¿cuál es tu reacción?
Un dolor de cabeza para el gobierno colombiano la situación con Venezuela. Hay que entender, Venezuela y Colombia comparten 2.200 kilómetros de frontera. El régimen venezolano, aunque oficialmente cerró en el 2019 la frontera de manera definitiva, ha mantenido la frontera intermitentemente cerrada, al menos en el paso del puente Simón Bolívar desde el 2015. Esto ha significado aproximadamente unos 40 billones de dólares en pérdidas. Si ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué sentido tiene perder tanto dinero? Yo les tengo la respuesta. El régimen ha entendido que la mejor manera de conseguir dinero no fiscalizado, 3, 4 y hasta 10 veces más de lo que tradicionalmente pasaba por ese puente, es a través de unas trochas controladas por dos actores fundamentales, por los militares venezolanos y por los grupos terroristas y guerrilleros como el ELN y la FARC. Ellos en conjunto cobran. Yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Una familia que necesita ir a hacer mercado, va en su pequeño vehículo por una de las trochas y le cobran $70 para poder pasar el peaje en cada una de las vías. Esto no ocurría al pasar por el puente Simón Bolívar. Entonces, esta apertura, a mi modo de ver, no obedece a otra cosa que una estrategia política de cara al 21 de noviembre, que son las elecciones, y de cara a suavizar las relaciones con Colombia para no perder, porque saben que Monómeros está a punto de ser perdido. Otra cosa que quiero agregar es la siguiente. Ellos muy probablemente cuando se habla, y esto me lo dijo una líder colombiana justamente hace minutos, me decía, Vladimir, es que no nos damos cuenta que el abrir legalmente una frontera como la del puente Simón Bolívar también hace que puedan agentes venezolanos al mejor estilo cubano puedan ir a Colombia, puedan quedarse en Colombia y puedan votar en un año electoral, porque el 2022 es un año electoral para Colombia. Entonces el problema no es de un país, el problema no es bilateral, el problema es continental.